En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi padre falleció, y solo me dejó una misteriosa llave, mientras mi hermanastro heredó toda la casa. Cuando mi esposa dijo, deberíamos mostrarles lo que realmente abre la llave, vi como mi madrastra y hermanastro perdieron todo el color en sus rostros. Lo que descubrí después, cambió todo. Mi padre volvió a casarse cuando yo tenía 16 años, poco después del fallecimiento de mi madre. Nada fuera de lo común, los padres suelen rehacer su vida. Diana parecía bastante agradable al principio. Tenía un hijo, Brad, de 14 años en aquel entonces. Papá y yo siempre habíamos sido muy unidos, pero las cosas cambiaron después de la boda. Antes solíamos ir de pesca casi todos los fines de semana, pero estas salidas se fueron haciendo menos frecuentes. Para colmo, Brad empezó a acompañar a papá en actividades que antes eran exclusivamente nuestras. Intenté no amargarme por ello. Al fin y al cabo, en un par de años me iría a la universidad, y papá merecía ser feliz después de perder a mamá. Diana siempre se mostró cordial conmigo, pero había algo calculador en su forma de tratarme. Nunca dijo abiertamente que no fuera bienvenido, pero siempre me sentí como un intruso en la que había sido mi propia casa. Avancemos 12 años. Ahora tengo 28, estoy casado, y vivo a 1 hora de distancia de la casa de mi padre. Nos veíamos quizás una vez cada cierto tiempo, a veces menos si el trabajo se complicaba. Siempre tuve la impresión de que Diana programaba estas visitas en momentos incómodos, pero papá nunca se quejaba, así que yo tampoco lo hacía. Luego llegó el diagnóstico: cáncer de páncreas en etapa 4, ya extendido al hígado. Los médicos le dieron 6 meses de vida, y aguantó poco más de 4. Esos últimos meses son un borroso recuerdo de intentos por visitarlo bajo la vigilancia constante de Diana. Está descansando. La medicación lo confunde. Hoy no es un buen día. Cuando conseguía verlo, papá solía estar muy sedado, apenas podía reconocerme. A veces tenía destellos de lucidez, momentos en los que sus ojos se clavaban en los míos con urgencia, pero se desvanecía antes de poder decirme lo que intentaba comunicar. Recibí la llamada sobre su fallecimiento una mañana de martes. El funeral se organizó apresuradamente para ese mismo viernes, según los deseos de papá, me informó Diana. Me pareció extraño que papá quisiera un servicio tan precipitado, pero el dolor distorsiona tu capacidad para cuestionar las cosas. El funeral fue un evento sombrío. Noté que Diana y Brad estaban en la entrada de la iglesia, recibiendo las condolencias como los representantes oficiales de la familia. Me indicaron que me sentara en la segunda fila, no en la primera. Una pequeña ofensa, pero me dolió igualmente. Después del servicio, Diana anunció que la recepción se celebraría en su casa. El énfasis que puso en su casa no pasó desapercibido para mí. Mientras todos se marchaban, la escuché decirle a la hermana de papá que harían una pequeña lectura del testamento después de la recepción, con todos los presentes. De nuevo, algo no encajaba. Durante la recepción, Diana y Brad se movían por la sala como políticos, compartiendo historias sobre los últimos meses de papá y lo dedicados que habían sido. Mientras tanto, yo permanecía incómodamente junto a la repisa, observando las fotos familiares en las que mi presencia iba disminuyendo con el paso de los años, hasta desaparecer por completo. Alrededor de las 4 de la tarde, Diana golpeó su copa anunciando que el abogado de papá había llegado para la lectura informal que ella había organizado. Nos reunimos en la sala, varias tías, tíos, primos, algunos viejos colegas y amigos de pesca de papá, y por supuesto, Diana, Brad, mi esposa y yo. El abogado parecía incómodo mientras sacaba los documentos. No dejaba de mirarme con lo que parecía lástima, para luego desviar rápidamente la vista. La lectura fue rápida y brutal. La casa familiar, la casa donde crecí, valorada actualmente en unos $400.000, quedaba para mi querido hijo Bradley. La mayor parte de los ahorros de papá, su vehículo, sus inversiones, incluso su equipo de pesca, todo para Brad. Diana, por supuesto, conservaba los beneficios de viudedad y el pago del seguro. Y yo recibí un sobre. Dentro había una llave de latón, vieja y ligeramente empañada, con una nota escrita con lo que parecía la letra de papá, aunque más temblorosa de lo que recordaba. Quiero que te quedes con esto. Eso fue todo. Y ni siquiera formaba parte oficial de la herencia. Era algo que el abogado había encontrado al revisar algunos papeles en el despacho de papá. Cuando el abogado terminó la lectura, se hizo un silencio absoluto. Diana lo rompió con un suave suspiro de satisfacción. Puso su mano en el hombro de Brad y me miró directamente. Bueno, supongo que la sangre no siempre es lo que hace a la familia. Algunos familiares se incomodaron, pero nadie la contradijo. Me quedé allí, atónito, con la fría llave en mi mano. Uno de mis primos intentó ser útil preguntando qué podría abrir la llave. Diana intervino sugiriendo que quizás era de la casita del árbol de mi infancia, la que tuvimos que derribar hace años. Brad insinuó que podría ser del casillero del gimnasio de papá, provocando risas incómodas en la sala. Mi esposa,
que había permanecido en silencio a mi lado, de repente apretó mi mano con sorprendente fuerza. La miré y vi algo que raramente presenciaba en mi normalmente tranquila mujer, pura y fría ira. Nos levantamos para irnos, incapaces de soportar más aquella farsa. Cuando llegamos a la puerta, mi esposa se giró y dijo: «Deberíamos mostrarles lo que realmente abre la llave de tu padre». Lo dijo lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. Miré hacia atrás solo para ver que Brad había palidecido, y Diana no estaba mucho mejor. No sé, supongo que temían que hubiera algo que papá me hubiera dejado que valiera mucho más que lo que ellos habían recibido, y eso los volvía locos. Aunque yo sabía que mi padre no tenía tanto dinero, solo la casa, algunos ahorros y el seguro. Mi esposa me sacó por la puerta antes de que pudiera procesar lo ocurrido. En el coche, le pregunté si realmente sabía qué demonios abría la llave. Ella me respondió admitiendo que no tenía la más remota idea, pero que no soportaba verlos regodearse ni un segundo más, por eso había dicho aquello. Solo para molestarlos. Esto fue ayer. He pasado toda la noche contemplando esta llave, dándole vueltas una y otra vez en mis manos. He llamado a algunos bancos para preguntar si podría ser de allí, he revisado su gimnasio, incluso he contactado de nuevo con su abogado, pero nadie la reconoce. El abogado parecía genuinamente confundido, diciendo que la llave no se mencionaba en ninguno de los documentos del testamento que procesó. No sé, quizás no abre nada y solo es un mensaje, algo como: «Esta es la llave de mi corazón», pero viniendo de mi padre sería extraño. Sigo pensando qué puede significar, porque no se me ocurre nada que pueda abrir. Mientras tanto, he tenido que ver las actualizaciones de Brad en redes sociales sobre cómo está organizando las cosas de papá, y qué renovará primero en mi casa de la infancia. Sí, la misma casa donde mamá y papá me criaron, donde mamá falleció, donde vivieron todos mis recuerdos. No puedo creer que les haya dejado todo a ellos y a mí solo una simple llave con la que no sé qué hacer. No voy a tirarla a la basura, porque podría ser importante, pero cada vez que la miro me invade la rabia. Actualización 1. Algo nuevo ha ocurrido con mi historia. Recibí mensajes de alguien que afirmaba ser mi tío Greg. Al principio tenía mis dudas. Internet está lleno de estafadores que se aprovechan de personas vulnerables, y hacía mucho que no hablaba con mi tío, pero los detalles que conocía sobre papá eran demasiado específicos para ser simples suposiciones. Esta persona decía ser el hermano menor de mi padre, y necesitaba reconectar conmigo para contarme algunas cosas. Aparentemente, Greg y papá tuvieron una disputa hace 3 años y no habían vuelto a hablarse desde entonces. Me comentó que Diana pareció sospechosamente aliviada cuando él dejó de comunicarse con mi padre. Para dar contexto, Greg siempre fue el rebelde de la familia. Nunca se casó, vivía aislado en una cabaña que él mismo construyó en las montañas. Perdimos el contacto después de que él y papá dejaran de hablarse, algo relacionado con un desacuerdo económico que papá nunca me explicó completamente. Me tomó 2 días devolverle la llamada tras leer sus mensajes, pero finalmente lo hice para comprobar si realmente era mi tío. Se alegró de saber de mí. Estaba al tanto del fallecimiento de mi padre, pero me confirmó el distanciamiento significativo entre ellos, razón por la cual no asistió al funeral. Cuando le hablé sobre la llave y se la describí, pensando que podría saber algo, tuvo que reflexionar un momento. Finalmente recordó de qué podría tratarse. Me explicó que pertenecía al escritorio antiguo de papá, el que había sido de mi abuelo. Según mi tío Greg, el escritorio debería estar en el ático de la casa. En ese momento, me vino un recuerdo porque recordaba haberlo visto. Era un enorme escritorio de roble con docenas de pequeños cajones y un compartimento cerrado en el centro. Papá guardaba allí cosas especiales, cartas de mamá, mis dibujos de infancia, reliquias familiares. Mi tío Greg accedió a acompañarme hoy. Llamamos a Diana con una historia inventada sobre recoger algunas fotos familiares antiguas para un proyecto. Se mostró recelosa, pero no podía negarse sin parecer demasiado hostil. La visita fue tensa. Diana estuvo vigilándonos constantemente, observando cada uno de nuestros movimientos. Brad también estaba allí, haciendo alarde de medir espacios para nuevos muebles. Pregunté casualmente por el viejo escritorio de papá, y Brad mencionó de pasada que habían estado deshaciendo la casa de objetos viejos para modernizarla. Cuando nos preparábamos para irnos, Brad nos informó con aire de suficiencia que habían vendido varios muebles antiguos a un anticuario al otro lado de la ciudad. Fuimos directamente allí. El anciano dueño reconoció la descripción inmediatamente, y tenía el escritorio expuesto con un precio de $5.000. Por fin algo que podría dar sentido al último regalo de papá. Le mostré la llave, y algo cambió en su expresión. Nos contó que cuando Diana y Brad le llevaron el escritorio, Diana le había indicado que no podían abrir el compartimento central, alegando que la llave se había perdido años atrás. El anticuario, viendo mi angustia y escuchando nuestra historia, me permitió probar la llave. Encajó perfectamente.
El compartimento central se abrió con un suave clic, y dentro no estaba lo que esperaba. No había un testamento escondido, ni certificados de acciones, ni dinero, solo fotografías. Algunas mías y de mi madre, y otras más recientes, de hace algunos años, que mostraban a papá con una mujer que no reconocí, una mujer atractiva, de unos 40 años, con cabello oscuro con mechones grises. El anticuario accedió a guardar el escritorio unos días mientras decidíamos qué hacer, aunque tuvimos que recomprarlo. Lejos de obtener respuestas, ahora estoy más confundido que nunca. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué estas fotos son importantes? ¿Llevaba papá una doble vida? Y lo más importante, ¿por qué me dejaría una llave para descubrir este secreto como su último regalo? Actualización 2. Por fin hay algunas respuestas a las numerosas preguntas que me ha dejado la muerte de mi padre. La mujer de las fotos no era su amante, era su oncóloga. Me costó bastante trabajo encontrarla. Noté un diario médico en un escritorio al fondo de una de las fotos, e hice un acercamiento lo suficiente como para leer el nombre del hospital. A partir de ahí, llamé a todos los departamentos hasta que encontré a alguien que la reconoció por la descripción. Aceptó reunirse conmigo para tomar un café la semana pasada, y se mostró visiblemente sorprendida cuando me presenté, comentando que pensaba que yo no quería saber nada del tratamiento de papá, ni de los arreglos finales. Al parecer, Diana había informado al personal médico que yo estaba distanciado de papá, y me negaba a involucrarme. La verdad, como podrán imaginar, era muy diferente. La doctora y papá se hicieron cercanos durante el diagnóstico y tratamiento inicial, no de manera romántica como temía, sino como amigos. Ella se especializaba en cáncer pancreático, y le había dado a papá un pronóstico más optimista. Inicialmente, su caso había sido detectado relativamente temprano, y ella creía que tenía posibilidades de superarlo con un tratamiento agresivo. Las fotos eran de un retiro para supervivientes, que ella organizaba para sus pacientes, al que papá asistió como caso de éxito, después de que su primer tratamiento mostrara resultados prometedores. La relación era estrictamente profesional, pero más cálida que la mayoría de las dinámicas entre médico y paciente, debido a la naturaleza intensa del tratamiento contra el cáncer. Lo que me dejó sin palabras fue cuando la doctora reveló que papá había estado en remisión durante casi 2 años, antes de la repentina recaída que finalmente acabó con su vida. Esto contradecía todo lo que Diana me había contado sobre un deterioro continuo desde el diagnóstico. Aún más perturbador fue que la doctora mencionara que papá le había confiado sus planes de divorciarse de Diana. Había descubierto algo que le molestó profundamente sobre su matrimonio. Me dijo que papá le había contado que estaba organizando sus asuntos, y asegurándose de que su hijo obtuviera lo que merecía. Me dio acceso al portal de pacientes de papá, que incluía las cuentas de correo electrónico que él había configurado específicamente para su correspondencia médica. La pista de la contraseña era el segundo nombre de mi madre y su fecha de nacimiento, una combinación que solo yo conocería. Los correos contenían discusiones entre papá y su equipo médico, pero también correspondencia personal. Lo más relevante fueron los intercambios con un abogado diferente al que leyó el testamento. En estos mensajes, papá mencionaba explícitamente la creación de un nuevo testamento y el almacenamiento de documentos importantes en una caja de seguridad bancaria. No especificaba la sucursal ni números de cuenta, pero claramente estaba relacionado con sus preocupaciones sobre el comportamiento de Diana. Pasé el día de ayer visitando todas las sucursales bancarias en un radio de 30 kilómetros. Recorrí 5 y ninguna tenía una caja de seguridad a nombre de mi padre. Pero me quedaban 2 más por visitar, y en la siguiente encontré una caja con sus pertenencias. Mejor aún, estaba también a mi nombre, lo que me permitía acceder mientras resultaba imposible para mi madrastra o hermanastro. El empleado que me atendió me explicó que hacía unos 3 años, papá visitaba el banco con regularidad, siempre hablando sobre lugares de pesca y familia, mientras realizaba otros trámites. Durante una visita, papá le pidió consejo sobre cómo configurar una caja de seguridad que fuera accesible para un familiar, pero no para su esposa. Esta persona le sugirió una caja conjunta registrada a 2 nombres, de modo que cualquiera de las 2 personas pudiera acceder independientemente. Según este empleado, papá configuró una caja conmigo como copropietario, lo que significaba que podía acceder simplemente con una identificación. La llave de latón nunca estuvo destinada para la caja de seguridad. Le pregunté si podía verla en ese momento, y realizó todos los trámites necesarios. Dentro había varios objetos, una carpeta con documentos legales, junto con una carta manuscrita de papá dirigida a mí. Aún no he tenido el valor de leerla. He llevado todo a la cabaña de mi tío Greg, donde me estoy alojando mientras resuelvo esto. Voy a examinar absolutamente todo esta noche. Actualización 3. Ya puedo compartirles una actualización, o al menos un resumen, de todo lo que contenía la caja de seguridad. Los documentos legales incluían el testamento auténtico, correctamente firmado y notariado,
en el que papá me dejaba la casa y el 75% de sus bienes, con disposiciones para mi tío Greg, y varias donaciones a organizaciones benéficas. También había un desglose detallado de los fondos que Diana había estado sustrayendo de la cuenta de papá durante años, aumentando gradualmente a medida que su enfermedad avanzaba. La carta de papá lo explicaba todo. Sospechaba que Diana le robaba desde hacía tiempo, pero no tenía pruebas cuando fue diagnosticado. Ella se volvió obsesivamente controladora con su cuidado. La mejoría inicial de papá, bajo el tratamiento de la doctora, parecía enfurecerla en lugar de aliviarla. Después de consultar con el verdadero abogado de papá, y mostrar todas las pruebas a mi tío Greg y a mi esposa, hemos elaborado un plan. Vamos a impugnar la validez del testamento presentado, aportando el verdadero testamento de mi padre, el que creó cuando aún estaba lúcido y con fuerzas suficientes para visitar el banco y guardar toda la documentación. También voy a demandar a mi madrastra por la forma en que cuidó de él en sus últimos meses de vida. Las probabilidades de ganar son altas, ya que contamos con abundantes pruebas en su contra. Además, presentaremos una denuncia contra su abogado, porque no sabemos si fue cómplice o simplemente un instrumento para que leyera un testamento falsificado. Se avecinan meses muy largos cuando llevemos esto a los tribunales. No creo que sea un proceso breve en absoluto. Actualización 4. Traigo la noticia de que hemos conseguido anular el testamento falso, y ahora hay más claridad y justicia respecto a la muerte de mi padre. Ha llevado mucho tiempo llegar a este punto, así que créanme cuando les digo que me alegro enormemente de que todo haya terminado. Permítanme empezar por el testamento fraudulento. Fue redactado por mi madrastra, aunque firmado por mi padre, según determinaron los peritos. Se comprobó que la caligrafía del texto no era la de mi padre, pero tenía ciertas similitudes con la de mi madrastra. Las pericias revelaron que ella intentó imitar la letra de mi padre, pero mantenía ciertos patrones característicos propios, como la forma de terminar determinadas letras. La firma sí parecía auténtica, pero debió obtenerla cuando él aún tenía momentos de lucidez. Sin embargo, si se trataba de un testamento que mi madrastra afirmaba que se hizo antes del verdadero, habría sido cuando mi padre ya estaba debilitado por la enfermedad. Por tanto, aunque pudiera alegar que la firma era genuina, él no estaba en plenas facultades para redactar uno nuevo, lo que invalidaba el documento. Por eso prevalece el anterior, el que podemos verificar como su verdadero testamento. El hecho de que mi padre no estuviera en plena posesión de sus facultades mentales cuando supuestamente firmó el documento, que como todo testamento tiene fecha, era motivo suficiente para anularlo. Y podríamos haberlo conseguido incluso sin haber encontrado el testamento anterior, pero contar con él ha facilitado todo el proceso. El abogado que contrató mi madrastra era un simple letrado de centro comercial, alguien que trabaja allí porque ningún bufete respetable lo contrataría. Y ahora menos aún, porque aunque no participó activamente en el fraude, debería haber verificado cuestiones básicas sobre el testamento. Sigue siendo una negligencia, aunque fuera por incompetencia profesional, y eso le ha costado caro. Ha perdido su licencia, tiene que pagar una indemnización a los beneficiarios del testamento legítimo, es decir, nosotros, y deberá volver a solicitar su habilitación como abogado en el Estado, porque aparentemente ha olvidado algunos principios fundamentales. Tampoco ayuda el hecho de que sea bastante mayor, y que tampoco parezca estar en plenas facultades, lo que explica por qué mi madrastra lo eligió. En cuanto a ella, la verdadera culpable de todo, ya que aparentemente su hijo no estaba al tanto, ha recibido su castigo. Respecto a su hijo, quiero hacer una mención aparte. No creo que fuera ajeno a todo esto, pero no hay pruebas que lo impliquen, lo que podría indicar su inocencia, o que su madre ha asumido toda la culpa para exonerarlo. En cualquier caso, ambos se han quedado sin un solo dólar de la herencia de mi padre. Mi madrastra ha sido condenada a 4 años y 6 meses de prisión, casi la pena máxima en nuestro estado. También recibió una condena adicional de 8 meses, que cumplirá de forma consecutiva, por maltrato a mi padre en sus últimos días, tratarlo con violencia, y proporcionarle una atención médica mínima, mientras aún vivía en la casa. Estas últimas acusaciones fueron corroboradas por mi hermanastro, lo que resultó sorprendente porque pensábamos que defendería a su madre. Esto me hace sospechar que quizás realmente no estuvo involucrado en el fraude del testamento, pero vio que podía salvarse sin consecuencias, y decidió sacrificar a su madre. Si ese es el caso, no me sorprende en absoluto. Mi hermanastro es muy parecido a ella, y no solo físicamente. Además, ambos han tenido que devolver o compensar económicamente por las pertenencias que vendieron de la casa. No bastaba con reembolsar lo que recibieron por la venta, ya que el valor sentimental para mí era tan grande que, si no podían recuperar los objetos, debían al menos pagar una indemnización. El total de estas compensaciones ha ascendido a casi $22.700. Afortunadamente, recuperé el escritorio antes de que fuera vendido definitivamente, y mi hermanastro ha tenido que devolverme el dinero que pagué por él. En otros aspectos, mi tío Greg me explicó el motivo de su pelea con mi padre.
Tuvieron una discusión por dinero, y ya saben cómo se complican las cosas cuando se mezclan familia y dinero. Pero mi madrastra empeoró la situación, aprovechándola para alejar y aislar a mi padre de su familia. Sin embargo, al final mi padre recapacitó sobre lo absurdo de aquel conflicto, y le asignó una parte en su testamento verdadero. Durante todo este tiempo, hemos ido reuniendo pequeños fragmentos de verdad a partir de las pruebas, y solo puedo conjeturar lo que ocurrió con mi padre en sus últimos días. Creo que no esperaba que su enfermedad empeorara tanto, pero algunos casos de cáncer, cuando reaparecen, lo hacen con mayor virulencia. Cuando fue hospitalizado, tuvo que ser fuertemente medicado, lo que afectaba su lucidez durante mis visitas. Probablemente nunca tuvo oportunidad de mencionarme la existencia de la caja de seguridad a mi nombre, y su intención no era que descubriera todo esto de la manera en que lo hice. Me alegro enormemente de no haber dejado el asunto sin investigar. Podría haber arrojado la llave al río, y nunca haber descubierto nada de esto. En parte debo agradecérselo a mi esposa, que ahora se encarga de decorar la casa de mi padre, pero a diferencia de mi hermanastro y madrastra, la está adornando con fotos de él y mías, especialmente aquellas que tomamos durante nuestros viajes de pesca.